Pues el tema de hoy, queríamos trabajar un poquito todo lo que estamos llevando, sobre todo de ese caos externo que parece que nos está envolviendo a todos y que realmente es el reflejo de lo que tenemos en el interior. Muchas veces queremos ver lo que no encontramos dentro y, pues bueno, nos quejamos y vamos con esa rueda y todo ello. Así que, si te parece bien, Robert, nos abres con un poquito desde tu cosmovisión, desde todo el campo astrológico, si quieres, o unificarlo un poco con todo aquello que has estado viendo y observando en aquí, arriba, abajo, dentro y fuera, y luego ya, pues, seguimos comentando. Hay un concepto dentro de la paz y dentro de la guerra que actúan al final como polaridad, que es fácil de verificar a un nivel interno, y es a mayor nivel de paz interna, algo que es fácil de comprobar es que también tiendes a pacificar más cuando hay un conflicto por la otra parte. O sea, tu nivel de reacción, tu nivel de respuesta siempre va a ser más ponderado, más proporcional y más propenso a tratar de mantener esa paz que tienes contigo. Es decir, como es gratificante, como es agradable, quieres estar en paz y además también prefieres que los demás también lo estén. Con lo cual, frente a una provocación, frente a una ofensa, uno siempre va a buscar aquella vía que sea más armoniosa, que sea más diplomática y que reduzca el nivel de tensión por las otras partes. Si no hay más remedio que abordar la tensión, se va a abordar, pero siempre sin tratar de alimentar, de hacer crecer ese conflicto. Y esto es algo muy fácil de verificar por cualquiera. Lo mismo que si alguien está en conflicto interno, se va a desesperar, va a acrecentar su nivel de respuesta y no solo va a alimentar los conflictos que le vienen de fuera, sino que él también va a participar proactivamente a la hora de alentar a gente que está tranquila. Es un poco cuando alguien está nervioso y dice, bueno, pues que los demás se impliquen y se impacienta y se enfada y echa la bronca a todo el mundo, porque realmente hay tanto conflicto interno que lo que haces es acrecentarlo porque quieres en el fondo que los demás también sean partícipes de ello. Así que está en nosotros la capacidad de aminorar esos conflictos, reducirlos, enfocar la parte que sea necesaria de afrontar, pero desde luego no alimentar una lucha estéril, una lucha estúpida, como puede ser una lucha de egos, una lucha puramente territorial o una lucha simplemente por obtener un poco más de ganancia a costa del daño y el sufrimiento de otros. Así que, básicamente, a mayor nivel de armonía, comprensión y paz interna, más deseo de compartir y propagar todo eso. Al mismo tiempo, a mayor nivel de conflicto interno, más deseo de hacer partícipe a los demás ese conflicto interno, porque como no puedes con eso, es la forma, muchas veces torpe, de pedir ayuda. Os hago partícipes de mi guerra, os confronto, me enfado con vosotros, porque en el fondo lo que estoy diciendo es ayudarme a resolver este caos que tengo aquí dentro, que es terrible. Por eso es bueno ver la manera que tiene alguien de responder y reaccionar frente a una provocación, porque habla mucho de su estado interno. Sé que nos hemos ido trabajando mucho, que hay mucho autoconocimiento, pero quizás debemos ir a capas más profundas para dejar en paz todo, para no seguir removiendo todo aquello que nos pesa y seguir aferrándonos a ello, sino entrar en esa aceptación para que la calma interna pueda sentarse en el corazón, por si no vamos a ir dando tumbos otra vez y querer buscar algo externo o un verdugo o una víctima que digamos: "Vale, ya está, ya hay otro rol fuera de mí que me da la comprensión a todo lo que estoy viviendo". Y es como, no, si es que la vida ha sido vida siempre y tenemos que dar esos pasos y aceptarlos y tener esa calma, aunque estemos viviendo una locura en nuestro día a día. Yo creo que igualmente estamos en tiempos bastante más fáciles, por lo menos en lo que concierne al acceso de conocimiento, que otros momentos de la historia. Incluso culturalmente estamos también en un momento privilegiado en el que podemos hablar de un modo bastante abierto y público sobre temáticas de tipo espiritual y psicológica con un nivel de herramientas muy superior al que había hace 20 años, que ya estábamos todos nosotros aquí, o hace 30 o hace 40. Entonces, sí, hay un nivel de conflictividad fuera, yo creo que estándar y promedio, no creo ni siquiera que sea más alto de lo normal, pero sobre todo tenemos muchas más facilidades técnicas y muchísimas más herramientas de las que teníamos antes. Por eso, cada día hay menos excusa. Cada día tenemos más facilidades, entonces es más sencillo.
Sigue siendo un tema complejo, sigue siendo complicado, pero desde luego es más fácil de lo que era hace 20, 30 años. Y sobre este tema, la armonización interna, lo primero es comprender que hay diferentes funciones psicológicas, diferentes subpersonalidades. De un modo muy genérico y sencillo, uno puede dividir entre lo que es su niño interno, por ejemplo, su esfera más mental adulta, su parte álmica, su parte espiritual. Hay diferentes núcleos de evolución y el nivel de paz se alcanza cuando todos ellos más o menos van al unísono, más o menos están en armonía, más o menos van en una dirección parecida. No hace falta que piensen exactamente igual porque son diferentes, pero por lo menos que si voy en una dirección, mi parte mental no me esté generando un sabotaje a la parte interna del niño interno, o si voy a hacer algo solo por protegerme y por cuidarme, que no me haga que me convierta en una vida completamente anodina y aburrida, que luego no permita dar salida a la parte de mí que quiere más emociones. O sea, hay que conocerse bien a uno mismo, hay que investigarse bien a uno mismo para poder alcanzar un cierto nivel de congruencia. No hace falta que sea una congruencia del 100% y total 24 horas al día, 7 días a la semana, porque hay momentos naturales de desequilibrio, hay situaciones apremiantes, situaciones urgentes, situaciones que nos obligan a salir del centro. La cuestión es la velocidad para regresar a él, las herramientas que tengamos para no perder nuestra perspectiva de vida solo porque una situación sea extraordinaria, sea retadora, sea desafiante, que es lo lógico y natural que pasa en esta vida, pero que seamos capaces de volver a nuestro eje. Porque cuando eso no sucede, cuando una situación extraordinaria nos saca completamente de nuestra ética, de nuestra filosofía, de nuestra cosmovisión. O sea, cuando yo renuncio a mis valores solo porque está pasando algo extraordinario, a un momento que ya me pierdo esos valores. Esos valores que tengo se rompen. Si para mí la justicia es importante, pero ahora hay una situación que me desafía y ya no voy a ser justo, ya no voy a ser sincero, ya no voy a ser buena persona, pues cada vez necesitaré de menos presión externa para romper mis propios principios y mis propios valores, y eso es caer en la oscuridad, caer en la incoherencia y caer en el conflicto interno. Cuando uno es capaz de respetar lo que siente y piensa como correcto contra viento y marea, y en todo caso solo flexibilizarlo en caso absolutamente excepcional, bueno, pues entonces es muy fácil volver al centro y volver a esa paz. Pero si empezamos a hacer concesiones a la mínima, entonces sí que estamos jodidos. Y claro, en la antigüedad, pues bueno, la información estaba prohibida. Ahora, como es inevitable que se difunda la información, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, pues hay un exceso de sobreinformación también. Entonces es muy complicado al final muchas veces llegar a esa, digamos, a esa verdad interna, pero es que la gente está emprendiendo una búsqueda que no tiene mucho sentido, porque están buscando como una verdad absoluta que no existe. Cada uno tiene su propia verdad y como lo hemos dicho muchas veces, realmente la única verdad absoluta es la suma de todas las verdades en conjunto. Lo que podemos hacer es, del reflejo de la verdad de otro, si nos resuena algo, que sea un impulso y una ayuda para que pueda llegar a despertar esa, esa chispa interna, esa verdad que cada uno llevamos en nuestro interior. Pero claro, realmente es un trabajo interno y cuando mucha gente que entra pues en este mundo de simplemente de ese despertar, de ensanchar su conciencia y su conexión, pues claro, cuando empieza a ver o a atisbar un poquito de más allá de lo que había visto en su vida, se empodera de tal manera que tiene como una necesidad de querer salvar al mundo, porque miran, echan la vista atrás y sienten de que, pues, que ha sido pues, una vida pues, rutinaria, que no ha sido muy trascendental, digamos. Y es algo que decimos siempre, aunque hayamos, digamos, despertado, entre comillas, dentro de todo este mundo inconsciente que siempre nos había rodeado, realmente lo más trascendental que podemos llegar a hacer es aceptar y bendecir todo cuanto hemos vivido. Porque ese mismo rechazo hacia nosotros mismos, lo que hemos transitado en esta vida, es realmente la sombra, es nuestra propia sombra y siempre el exterior va a estar ahí para reflejárnoslo. Cuando veamos una injusticia o cualquier tipo
de emoción, que realmente nos encienda algo internamente, pero nuestro foco lo saquemos hacia afuera, es verdaderamente la pista de aquello que tenemos que resolver. Simplemente por poner un ejemplo, en el retiro que hemos estado haciendo de Atravesando el Miedo, una chica decía, vale, bien, pero es que a mí me encienden mucho las injusticias de afuera. Y digo, vale, pues es que no puedes hacer nada con ellas. Por lo que puedes empezar es por las veces que has sido tan injusta contigo misma. Cuando empiezas a equilibrar eso, vas a seguir viendo las injusticias de afuera, pero no te van a afectar tanto. No se te va a despertar algo tan interno, tan profundo, porque ya has empezado a armonizarlo y a sacarlo, porque lo de afuera te estaba haciendo reflejo. Y es el punto al que tenemos que empezar a ver, que lo hemos dicho muchas veces, el poder ver el exterior como una herramienta para poder llegar a conocernos mejor y para poder ir sacando todo aquello que nos ha estado limitando durante tanto tiempo. Una de los arquetipos astrológicos más importantes a nivel espiritual es Neptuno, y uno de los cometidos que tiene a un nivel alquímico, a un nivel trascendente, es conectarte con situaciones que te mueven emocionalmente, o sea, que te importan, pero respecto a las que no puedes hacer nada. O sea, si algo me importa mucho, pero no tengo capacidad de accionar directamente porque es imposible, por ejemplo, pues alguien ha enfermado pero no quiere escucharte, no te quiere hacer caso, bueno, cosas que hemos vivido muchas veces, especialmente en los últimos años, quieres ayudar a alguien pero no te hace caso, por ejemplo, eso tiene que ver con Neptuno, y el trabajo interno, y el trabajo es estrictamente interno, es de aceptación y de procesamiento de aquello que está pasando dentro de nosotros. Sí, hay situaciones en las que podemos actuar y es recomendable actuar, pero hay acciones momentos en los que no podemos actuar, en los que no tenemos o capacidad física o fáctica o hay una imposibilidad de cualquier tipo, y entonces lo único que nos queda es aceptar. Y dentro de esa aceptación hay muchos niveles de comprensión. Una aceptación con un mayor nivel de entendimiento, con menos nivel de entendimiento, pero un poco que sea lo que Dios quiera, un poco más, más emotiva, más emocional, más metódica, pero en definitiva, esa aceptación va a ser absolutamente imprescindible como una asignatura para todos. Y tarde o temprano habrá que llegar a esa comprensión, que es la comprensión del sabio, que está, insisto, conectado con el arquetipo de Neptuno y en parte también con el signo de Piscis, que ya es más propenso a aceptar muchas cosas que no puede cambiar, pues de un modo más estoico, por decirlo así. Y esto es importante tenerlo en cuenta para reducir presión, para reducir esa culpa y generar todavía más lucha. El ejemplo que ponías clásico de la injusticia, ¿no? Digo, bueno, pues es que algunas injusticias sí que las puedes abordar, pero ahí entonces la cuestión es, bueno, ¿eres capaz de confrontar? Vale, pero muchas veces hay otras que no puedes entrar directamente. Entonces, ¿qué te queda? Aceptar que por algo está sucediendo, aceptar que por algo y para algo ha pasado y tratar de encontrar la parte positiva a todo lo que está sucediendo. En los casos en los que, insisto, no puedes actuar por imposibilidad técnica. Entonces, lo que te queda, pues es manda luz, manda amor, y es ahí cuando uno llega a esa espiritualidad más profunda y más elevada, quizá menos práctica, pero sí es la más profunda, la más vibratoria y la más sutil, que es a la que cada uno tiene que acabar llegando sí o sí. Mientras esa asignatura falle, siempre habrá guerra en el mundo, porque esa es la asignatura definitiva que genera una disolución total de todos los agregados psíquicos y que al final lo pone todo en su sitio. Dice, bueno, venga, pues en el fondo del fondo del fondo todo está bien. Entonces, claro, no significa que te tengas que posicionar con nada de afuera que no te vibre, es simplemente aceptarlo, estar en paz con ello, porque cuando hay algo que nos distorsiona, porque no vibramos con ello y estamos todo el rato en conflicto, poniendo el foco en queja también, desde la falta de responsabilidad interna, es que inconscientemente le estamos cediendo todo nuestro poder y toda nuestra energía a esa situación, a ese posible enemigo, a lo que sea. Entonces es únicamente volver el foco hacia nuestro interior, observar qué es lo que estábamos sintiendo y empezar a despejar cualquier vibración que nos distorsione a nosotros, sin tener en cuenta para nada el exterior en ese sentido. Entonces es cuando van a empezar a ir cambiando las cosas. Astrológicamente, la atención está directamente conectada a la acción.
Tiene mucho que Mm. ver con el arquetipo de Marte. Entonces, si vas a poner la atención en un sitio, que sea para hacer algo. Si vas a poner la atención en un lugar en el que no puedes hacer nada o no vas a hacer nada, entonces estás sobrecargando de energía algo inútilmente. O sea, la estás perdiendo y además la estás regalando. Por eso, cuando decimos no pongas atención en un conflicto, es en aquel conflicto en el que no puedes hacer nada. Claro, si es un conflicto personal que tienes con otra persona, claro que tienes que poner atención, pero en aras de resolverlo, en aras de hacer algo que sea útil para poder darle la vuelta. Entonces, lo que llamamos actitud de queja es cuando se pone atención en un problema sin ningún ánimo de querer resolverlo, sin ningún ánimo de querer hacer algo al respecto. Y respecto a las cosas que no vamos a actuar, sea porque no podemos, sea porque no queremos, no merece la pena poner atención, no merece poner la energía, merece la pena poner energía porque es estéril. Es que realmente nos va a perjudicar, es como crear una fuga energética brutal. Estás alimentando un conflicto, lo estás generando, lo estás amplificando y además no vas a hacer nada al respecto. De ahí que energéticamente es tan importante esa economía energética a la hora de entender a dónde estamos elevando la atención y la atención que sea respecto a cosas que podemos y vamos a hacer. Por eso la atención tiene mucho que ver con el arquetipo de Marte, que es un arquetipo masculino, que es de acción y es de control, de bueno, qué cosas puedes controlar, qué cosas están en tu mano, qué cosas están en tu campo de control. Y lo que no está, déjalo estar. Por eso el enfadarse, por ejemplo, con injusticias ajenas respecto a las que no vas a hacer nada, ¿de qué te sirve? Es absurdo. Y de hecho suele ser un mecanismo defensivo para no afrontar aquellas cosas que sí que puedes hacer, que sí que están en tu mano y que están, vamos, completamente a huevo. Por eso, cuando observamos la atención de alguien que está en queja, digo, ya, pero ¿qué estás dejando de hacer gracias a quejarte de esto, protestar por lo otro? ¿Qué es lo que sí que podrías hacer y no estás haciendo? Ese para mí es el verdadero camino del guerrero. Hacer lo que sabes que quieres hacer y que puedes hacer y que es bueno evolutivamente para ti y para los demás y hacerlo contra viento y marea. Y si no lo estás haciendo, por lo menos que tenga buenos motivos. Todo el mundo quiere canalizar, quiere conectar con su yo superior y les es muy complicado realmente porque se identifican con el personaje que se habían creado. Y esto tiene que ver, estar directamente relacionado con el niño interno que habías mencionado. Ahí es cuando realmente estamos puros, cuando traemos esa chispa divina, esas ganas inocentes de experimentar y sobre todo de expresar libremente aquello que habíamos traído. Pero siempre hay un momento que se nos trunca la infancia, hay un severo golpe de la realidad en el cual siempre se quiebra nuestro corazón, que casi siempre es un reflejo de una herida que llevamos del pasado, de otras vidas. Lo que pasa es que se vuelve a manifestar en nuestra infancia y ahí realmente es cuando por un instinto de supervivencia y porque no tenemos los recursos suficientes, pues de pequeñitos pues ahí vamos creando una coraza alrededor de nuestro corazón. Y realmente esa coraza, a partir o en base a esa coraza, vamos forjando un personaje que en el fondo no nos identifica para nada. Ese personaje representa nuestros miedos y lo que hace es ocultarlos de cara al exterior. Claro, los oculta al exterior y llega un momento que dejamos de verlos también internamente, de tal manera que no sabemos identificarnos como somos realmente, porque la coraza, ese personaje, al final ha tenido tantas capas, nos hemos ido moldeando de tal forma que nos hemos ido saliendo de nosotros. Por eso realmente es tan importante el volver a conectar con ese niño, con esa niña interna, porque nos va a ir reflejando un poquito lo que sí que verdaderamente sentíamos hacer y qué cosas nos caracterizan realmente del resto, no darle tanta importancia al resto y empezar a darnos un poco de importancia en el sentido de poder plasmar y manifestar en la materia aquello que habíamos traído pues, como seres esenciales, pero como conciencias independientes que somos y comenzar a soltar aquello que realmente nos ha herido en algún momento. Y hay que mirarlo. Nos hizo daño en su momento, pero realmente hay que mirarlo para poder aceptarlo y simplemente comprender que fue
pues un aprendizaje más que tenemos que vivir. Hay veces que lo sorteamos, muchas veces que ese personaje nos ayuda para ir esquivándolo, pero la piedra cada vez es más grande y el batacazo va a ser doblemente más grande para que finalmente podamos ver cuánto nos habíamos alejado de nosotros. Es que claro, el yo psicológico en una sociedad que tiene una gran agresividad de base, pues tiende a ser muy defensivo, estar configurado en torno a heridas, a situaciones en las que nos hemos tenido que proteger o hemos sentido que teníamos que protegernos. Y al final, como decís, es fácil que uno se acabe identificando con sus escudos, se acabe identificando con sus corazas. O sea, crees que tu personalidad es el personaje adaptativo que has hecho para intentar minimizar el daño que los demás te generan, los miedos que intentas tapar y las vulnerabilidades que intentas esconder. Y claro, eso no eres tú. Eso refleja una parte de tu ser auténtico porque el tipo de corazas que escoges, el tipo de armas que escoges, el tipo de escudos, también tienen que ver contigo, con ese yo interno que forjó y escogió esas corazas porque le parecen más molonas que otras. Pero en el fondo, ser capaz de ver más allá de las respuestas adaptativas que hemos tenido, eso es empezar a comprender el ser. Y entiendo que no es una asignatura fácil. De ahí que la autoobservación que proponías antes, Jessica, de decir, bueno, pues escribe un poco tus reflexiones y luego obsérvalas, porque estamos mucho más acostumbrados a mirar hacia afuera, a observar hacia afuera y, por lo tanto, a analizar hacia afuera. Entonces, ¿cómo puedo objetivizarme a mí mismo? Bueno, pues grábate y mírate, escribe cosas que estés pensando y luego obsérvalas como si las hubiese escrito otro. O sea, intenta observarte como observarías a un otro. Ya que estás acostumbrado tanto a mirar hacia afuera, pues aprovéchalo en tu propio beneficio. Obsérvate desde fuera, como si fueras desde los ojos de fuera. Y tal vez así puedas entender un poco mejor la imagen que estás dando, lo que estás realmente proyectando y no lo que crees que estás proyectando. Porque hay una obvia distorsión entre lo que uno quiere emanar y lo que están viendo los otros. Una cosa es el tipo de voz y el tipo de tono que yo imagino que estoy poniendo y otra el que realmente estoy poniendo. Entonces, cuando lo observo, digo, hostia, hay una distorsión. No sueno como yo creo que sueno o como me gustaría sonar. O no tengo los gestos que yo creo estar transmitiendo. Luego me observo y me veo raro. Digo, hostias, ¿de verdad soy así? Digo, sí, soy así. Pues entonces a veces el grabarse en vídeo, el escucharse, el volver a verse desde diferentes ángulos, te puede permitir observarte de la misma manera que observas a otros. Y por eso al principio suele no gustarte lo que ves porque no se corresponde con lo que tú crees estar emanando. Pero ese es el principio del autoconocimiento. Poder verte desde dentro, que ya estás muy acostumbrado, y también desde fuera, y luego llegar a un punto de pacificación contigo. De, mira, pues esto es lo que hay, esto es lo que eres, así te sigue viendo toda la vida todo el mundo y tampoco va tan mal. Tampoco la gente tiene asco por aquellos aspectos que a lo mejor no te gusta de tu cara o de tu cogote, que no se ha acostumbrado a verlo, digo, pues te acostumbras a verlo y no es para tanto. Es que la verdad es que nos hemos machacado mucho como humanidad. Nos hemos fustigado muchísimo, nos hemos culpado mucho con esas estructuras mentales que al final no acaban más que hacer ese desgarro interno, esa separación, esa lucha y esa guerra interna. Siempre el sentir contra el pensar. Y mira, en el retiro, una vivencia que tuve yo en, pues bueno, en una vida pasada, la verdad es que a mucha gente le ayudó para comprender cómo nosotros mismos, en base a nuestras creencias, cómo nos boicoteamos la vida y cómo generamos realmente más lucha, más guerra interna. Aquí está claro que hemos venido a vivir de todo y ya hemos vivido de todo en esta tierra a lo largo de una serie de encarnaciones. Hemos hecho y nos han hecho. Punto pelota, no hay que andar ni juzgando ni nada. Precisamente ese juicio interno es el que nos ha llevado a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Yo en una vida remota, pues bueno, estuve en Japón, de estos típicos gigantes que tienen unas pedazos de katanas enormes y bueno, pues yo me dedicaba pues a desmembrar, a partir por la mitad, me da igual. Quitaba vidas a Bueno, diestro. de hecho, como buen guerrero, pues era premiado por ello. Sí, eso es. Y bueno, pues cada uno con su historia. Pues bueno, yo una noche estaba ahí pues asomado en el balcón mirando las estrellas y justo según me giré, la mujer que estaba ahí conmigo ¡ras!, me atravesó con una daga el corazón
Y yo, a mí, según se me estaba apagando la vida, estaba mirando su expresión, estaba observando su mirada mientras se apagaba la mía propia, y yo ahí fui consciente de todo el dolor que había causado y todo el amor del que había privado. Entonces ahí es cuando yo, en base a creencias que ya tenía de aquella época, hice un juicio interno. Mi propio fractal empezó a hacer un juicio. Si he privado de tanto amor, no puedo ser merecedor de amor. Y es en ese momento en el que yo hice pues una especie de pacto, lo que sea, y me creé una coraza alrededor de mi corazón para que las siguientes vidas, cuando el amor vendría a mí, yo automáticamente y de una manera inconsciente lo iba a rechazar por no sentirme merecedor de ello y por situaciones X me iba a auto boicotear. Y es esa misma manera de cómo por creencias y por juicios vamos generando esa guerra interna que lo único que hace es bloquear el sentir desde que no aceptamos lo que hemos hecho. Realmente es quitarnos de ese juicio interno, porque cuando eliminamos ese juicio empezamos a dejar también ese juicio exterior del que hablabas tú hacia los otros, porque cada uno está viviendo su propio mundo. Muchas veces vamos con el juicio aquí automático. Solo ver una persona y ya simplemente por el aspecto o por lo que nos pueda, ya empezamos a montarnos una película y pero es que, ¿qué sabrás tú lo que está viviendo esa persona? Si cada uno tenemos un universo entero, empieza a ocuparte del tuyo propio y cuando comiences a respetar todo lo que hay en tu interior, empezarás a entender que debes respetar todo lo que hay en el exterior. Sí, de hecho, me ha gustado mucho la vivencia que has explicado y la forma en que lo has planteado y además ya desde mi deformación terapéutica pensaba siempre en decir, bueno, pues en el momento si tú sientes que has hecho algo mal, pues un buen decreto de compensación sería, bueno, me gustaría poder causar tanto amor como daño he causado, como una manera de reconfigurar todo eso. Digo, vale, pues siento que tengo que reparar algo, pero lo voy a reparar con buenas acciones y puede ser un decreto más en positivo, ¿no? Quizá muchas veces, claro, los juicios más mecánicos pues tienden a ser de autocastigo y de autoaflicción en lugar de ser constructivos, ¿no? Decir, mira, pues si la he cagado voy a intentar compensarlo. En lugar de machacarme, que nadie sale ganando de si yo recibo dolor por haber causado dolor, pues voy a intentar generar amor si lo he privado a los otros, ¿no? Entonces también el aprender a reprogramarnos, a reconfigurarnos o cambiar los planteamientos también es útil para ayudar a darle la vuelta a todo esto. Si entramos siempre desde la misma fórmula mental de quiero quedar por encima o quiero quedar por debajo, encima, abajo, ahí estamos jodidos, ¿no? Antes cuando hablaba Jessica de esto, de esas categorías y esas jerarquías, para mí son difíciles de evitar en ciertos aspectos de la vida. Es decir, hay una parte competitiva que es inherente a la frecuencia animal. Pero entonces para mí lo más lógico es, bueno, pues vamos a jugar si queréis al parchís o al ajedrez y ahí si quieres hacemos rankings de quién es el mejor y el peor dentro de un juego. Y dentro del juego no pasa nada si uno quiere ser mejor o peor. Pero si eso está bastante canalizado a través de competiciones regladas, humanas y voluntarias, ya no vamos a tener que competir a ver quién es el ser más espiritual y más puro y más evolucionado y a ver si yo en la otra vida pues fui el triple maestro de Saint Germain o no. O sea, es más fácil si psicológicamente canalizamos esa propensión natural a competir, a ganar y a luchar en temas banales, en temas más naturales o temas menos lesivos para los demás, es más fácil que eso se quede relajado, saturado y ya está, que nuestra parte más animal, más competitiva, se encauce a través de experiencias perfectamente controladas y manejadas para que luego podamos crecer espiritualmente mucho más relajados, mucho más tranquilos, con mucha más paciencia, porque por lo menos ya tengo al animal satisfecho y saciado. Para mí, por eso, el equilibrio con lo psicológico es básico, porque si no cuesta mucho asumir lo espiritual tan elevado si lo psicológico todavía tiene carencias básicas, carencias de autoestima o de autorrealización. Claro, cuando una persona está razonablemente autorrealizada, su nivel de hostilidad y de crítica y de juicio es muy, muy inferior. Porque cuando una persona está bien, está satisfecha con lo que ha hecho, pues tiende más a valorar a los demás que no a criticarles.
Ahora, cuando una persona está muy frustrada en cuanto a autorrealización, inevitablemente se tiende a comparar a los demás y tiene que machacarlo para ver si así yo en mi competición imaginaria quiero quedar un poco por encima. Entonces, aunque sea como recurso psicológico provisional, creo que está bastante bien encontrar lugares donde canalizar la parte más oscura, regresiva, instintiva o guerrera que tenemos, para luego, en las cosas importantes, poder estar más zen, poder estar más sosegados, más tranquilos y en el fondo más equilibrados. Si no, una santurronería excesiva sin haber sacado nuestras mierdas no funciona y acaba saliendo la sombra en forma de veneno tremendo, que lo hemos visto también muchas veces. Y bueno, y además lo que has dicho tú, que no, aquí no somos lechugas zen que están así todo el... No, o sea, somos personas, somos viscerales, o sea, realmente nuestra biología también estamos dentro de un envase humano. Y ya solo la base endocrina nos va a llevar siempre en una espiral de emociones que nos hacen subir y bajar, y no se trata de estar siempre así. De hecho, el propósito de venir aquí a experimentar estas emociones, sí, es que entran en nuestro interior, que las vivamos, pero luego hay que sacarlas, porque la emoción es magnetismo. Cuando tú al final te crees dueño de una emoción y no la sacas, al final esa entropía en el cuerpo energético, en el cuerpo emocional, es el que sustenta el cuerpo físico, y eso al final pues se acaba manifestando en el cuerpo, en el propio cuerpo físico, pues como una enfermedad, pues dependiendo de su energía o de su frecuencia. Lo que hay que hacer es sacarlo todo. Y como hemos dicho muchas veces, si tienes que pegar un grito o chillar o pegar una pataleta, pues la sacas, pero no para envolverte en ello, sino simplemente para Ni para sacarlo, agredir a nadie. para sacarlo fuera, y preocúpate de que no haya nadie alrededor que le pueda salpicar o darle un golpe así en la cabeza. Pero se trata de ir sacando todo aquello en nuestro interior que realmente no nos está favoreciendo. Porque lo que sí que tenemos que llegar es a que, a pesar de que estamos en un cuerpo humano y es muy complicado por cómo se viven las emociones, en esencia somos pura luz. Entonces, cualquier pensamiento que nos venga, que nos desvalorice, que nos ataque, que haga un juicio, siempre va a ser una implantación externa. Por lo cual es poco a poco ir advirtiéndolo, ir poniéndonos alertas, es decir, venga, esto me está viniendo, esto no soy yo. Y a pesar de que tampoco es ignorarlo, porque también eh, estas, digamos, implantaciones o estas parasitaciones que nos inducen a estos pensamientos en bucle regresivos, realmente aprovechan nuestras propias heridas. Entonces, no es tampoco ignorarlos, es alertarnos para poder sacarlo, pero hacer caso también qué es lo que nos está viniendo, porque nos da las pistas de nuestra propia sombra, porque es la que nos está ahí comiendo la oreja todo el rato para que entremos en ese bucle de ir bajando la frecuencia para que, bueno, simplemente seamos alimento energético en ese momento. Y muchas veces nos cuestionamos incluso de no saber si ha nacido algo de nuestra propia sombra o desde el ser. Y es simplemente, bueno, si tú has decidido emprender una acción para, por mí, algo corto o algo momentáneo que haya sido, ¿cuál es el origen que te ha impulsado a hacerlo? Si ha nacido desde un miedo o desde algo un poco denso, pues está claro que nació desde esa sombra. Si ha nacido desde la pura luz que te sale del corazón sin querer nada a cambio en ese sentido, pues eso es una expresión de tu ser. Es simplemente empezar a discernir cómo nos movemos internamente y empezar a marcarnos esas alertas para no caer en esos bucles, que seguiremos cayendo, pero la tendencia debe ser a empezar a darnos cuenta cada vez más pronto de ello. Sí, de hecho, la autoobservación de los patrones mentales repetitivos, de los bucles, es necesaria, sobre todo si se aborda con mucha consciencia y, vamos a decirlo, con mucha seriedad. Es decir, vale, estoy en un bucle, digo, pero soy consciente y lo voy a abordar de una manera, pues, esquemática, o voy a mirarla fríamente a los ojos. Quiero ver exactamente esa idea que se me está intentando implantar, si tiene sentido, si no lo tiene, si realmente hay algo que realmente puedo corregir, si no lo es. Y claro, cuando se empieza a abordar de una manera muy consciencial y muy directa, la parasitación que hay acompañada desaparece, se va. Porque la parasitación funciona bien
alimentándose de un flujo mecánico y automático. En el momento que ponemos atención y conciencia, la parasitación tiene muy pocas probabilidades de propagarse, tiene muchas dificultades. Por eso el observarse atentamente cualquier planteamiento, me viene una idea que es absurda, que es implantada, es igual, pero le voy a dar un cierto peso específico, pero se lo voy a dar en conciencia, no de manera mecánica, distraída, si no quiero mirar, no, me pongo con ello, pero me pongo en serio. Y cuando lo hago, entonces se deshace, pierde toda su fuerza, porque la potencia que tiene la parasitación es cuando actúa en segundo plano. En segundo plano te va comiendo terreno poco a poco y finalmente te distrae, te desvía, te distorsiona, pero rara vez resiste a un examen de primera plana y te pongo en primer lugar y te observo fijamente y te desmenuzo y te analizo y te pongo a prueba. Entonces normalmente el implante se cae por su propio peso. Bueno, Robert, ya que eres el invitado, pues te damos paso para que contestes a las preguntas primero y luego, si eso, pues damos alguna pincelada también. La idolatría relacionada con el idealismo tiene que ver con enamorarse de una idea, lo cual en sí mismo no tiene nada de problemático, pues sirve como un mecanismo de automotivación, sirve como un mecanismo de llegar, valga la redundancia, a ideales teóricos, a formas más elevadas, es una conexión fractal con lo que son arquetipos más elevados, o sea que la idolatría en sí misma no es problemática. El problema está cuando eso se atribuye a un ser humano, a una cosa o a algo que sabes que no puede estar a la altura de ninguna manera, porque nunca lo va a estar. Entonces, uno puede, al igual que el poeta, pues toma sus musas, pero luego no quiere ni siquiera conocerlas porque quiere quedarse con la idea de la musa. Cuando idolatras a una persona, a una idea o a un grupo, tómalo solo como elemento motivador, pero no te lo tomes en serio, que sepas que solo es un mecanismo psicológico que puedes usar a tu favor, pero no es la realidad. Eso está distorsionado. Luego no va a corresponderse con las expectativas auténticas que tú tienes. Y por eso se acaba rompiendo. Entonces, si lo utilizas sabiendo que es una idealización, lo utilizas para jugar, es como me enamoro de alguien que he visto en el metro y me monto una película, pero sé que esa película es falsa, pero me sirve para estar motivado cada mañana, cada vez que voy al metro, vale, lo tomas como eso, pero luego no pretendas conocer a la persona y que eso se sostenga porque no va a pasar. Entonces, el recurso psicológico de idolatrar funciona siempre que sepas que es un recurso psicológico, no si lo confundes luego con la experiencia práctica. Sí, bueno, así es. Y además es algo que viene implantado desde el pasado. Todo el tema de la devoción, que está directamente relacionado con, bueno, pues con las religiones, la visualización de un desempoderamiento y de ver a un salvador externo, que al final siempre nos saca del eje y nos saca de nuestro propio camino y querer seguir el camino que va marcando otra persona. Aquí siempre estamos diciendo que cada uno tiene que empoderarse en ese sentido. Y sobre todo, como de la misma manera que hemos estado hablando de no hacer juicios absolutamente a nadie, sin idolatrar a nadie, tener siempre la capacidad de poder escuchar absolutamente a todo el mundo, pero no casarse con nadie. Porque incluso escuchando al peor de los diablos, seguro que igual hay algo que te resuena, aunque sea para saber que no resuenas en absoluto con eso, pero te va a servir de ayuda. Pero no quedarte con ninguna persona en ese sentido de que tienes que aprender a seguir tu propio camino y que, pues, todo lo que estamos exponiendo, lo que te resuene, que te sirva para poder avanzar de una manera más armónica, pero por tu propio camino, porque eres tú quien tienes que seguirte a ti mismo o a ti misma. Voy con la siguiente. Stephanie nos dice, ¿cómo podemos canalizar nuestras emociones que hemos enviado a la sombra plutonianas? Entrando en una introspección profunda, es decir, podemos llegar a aquello que ha quedado bloqueado o reprimido por no encontrar cauce, por no encontrar lugar, y si no, creando situaciones que nos tensionen lo suficiente como para poder sacarlas.
A veces pueden ser situaciones, yo qué sé, te pones a ver una película que te tense, que te rete, que te desafíe, que te remueva profundamente, y es una manera bastante catárquica de poder sacar una emoción que de otro modo no podrías expresar jamás, porque no encuentras dentro de tu esquema social ningún lugar válido para poder expresarla. Entonces, lo plutoniano, para entenderse, es lo que está en las capas más profundas. Para sacar lo profundo necesito una situación que sea de una intensidad bastante alta, bastante extrema. ¿Por qué? Porque si se ha quedado allí es porque nunca encuentra el momento oportuno para salir. Un poco, si uno ve una serie estilo Walking Dead, por ejemplo, que es una serie muy plutoniana, pues que es un escenario extremo, un apocalipsis zombie. Entonces, ¿qué haría yo en un apocalipsis zombie? Pues entraría en pánico, me volvería loco, intentaría pensar con racionalidad, buscaría un refugio, intentaría liarme, me mataría a los otros. ¿Qué haría? Bueno, pues esas son emociones profundas que, como normalmente en tu vida no se dan esos escenarios tan extravagantes y tan extraños y tan extremos, pues no sabes cómo reaccionarías. Pues bueno, pues si haces esa simulación de escenarios, pues seguramente podrá salir, podrá aflorar esa emoción si eres capaz de ser realista y ponerte en tesitura de verdad. Entonces, esas emociones que están más en sombra irán saliendo. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es mirar también pues todas esas cosas que rechazamos. Muchas veces nos cuesta identificar lo que rechazamos internamente, no sabemos verlo. Así que, como hemos dicho antes también, que el propio exterior pues va a ser un escaparate de las cosas que nos suscitan rechazo, y desde ahí pues nos puede llevar la pista para poder afrontar, como has dicho, el forzar un poquito eso para despertar aquello que realmente hay que sanar de nuestro interior. Pues vamos con la siguiente. Adita nos dice, en los conflictos familiares económicos, ¿hasta dónde se debe llegar? Entonces, si el solo hecho de expresar tu punto de vista saca al otro totalmente de su centro, ¿renuncias a todo por la paz? Aquí creo que es lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Dónde están los límites de uno? ¿Dónde están los límites de otro? ¿Qué hacemos con lo que nos afecta, con lo que no nos afecta? Porque uno quiere anteponerse a todos los demás, en este caso la familia, y llevar la razón soberana de todos. Pero si ves que no te van a escuchar, el desgastar tu energía, el perder ese tiempo, lo que te va a hacer es llevar a la frustración propia. Entonces, ahora dirá Robert, pero yo con la familia normalmente digo que tiren para adelante, que tiren, que vayan tirando. Que escojan el menú ellos y ya Y comemos yo voy en todos. el centro y me hago mi burbuja y todo tan tranquilo. Yo creo que es una muy buena pregunta porque plantea un dilema en el cual hasta dónde uno tiene que ceder. Y depende de lo que esté en juego. Claro, no sabemos cuánto está en juego en esta situación, ¿no? Es decir, claro, si estamos hablando de que la familia me quiere robar de manera muy injusta y que ya lo quieren tener absolutamente todo bajo control, bueno, pues entonces merece la pena poner los límites claros, aunque se vuelvan locos, aunque te amenacen, aunque lo que sea. Si la causa realmente es muy legítima, es muy justa y lo otro es un abuso, evidentemente yo soy partidario de plantar defensa, porque allí no hay realmente paz. Ahí ya hay una situación de guerra. Solo que es una guerra basada en tu sometimiento y en su abuso. Entonces, claro, eso no hay que tolerarlo por simple y puro amor propio. Si es en cosas minúsculas, en cosas pequeñas y lo único que está en juego es el orgullo, pues déjalo pasar. Ahora, si hay muchísimo dinero de por medio, una cuestión patrimonial, entonces sí, pelea lo justo con muy buenos modales, pero bueno, si se vuelven locos, no puede servir eso como chantaje emocional para que salgan eternamente con la suya. O sea, estamos en 3D y hay que defender nuestro territorio de la manera más, insisto, proporcionada, pero tampoco sin que nos tomen el pelo por completo, claro. Claro, hay que ver en el caso de esa persona, en el caso de lo que estás poniendo y cada uno somos un universo entero. Entonces, poner límites sanos primero para uno y luego si esa implicación te va a afectar mucho, te va a descuadrar, a veces es mejor perder algo económico y ganar toda la calma interna que no perder toda tu calma interna por algo material que solo te va a servir en esta existencia.
pero evidentemente cada caso es un mundo, lo que ha dicho Robert, cada uno poner los límites, lo que es de cada uno, pero yo Sí, soy más por mirar el corazoncito, la estabilidad mental y Hay que medir de cuánto nos estamos jugando, muchas cuánto estamos cosas. hablando, es difícil, pero yo también soy en general de decir: "Mira, pues quédate tú con el dinero, yo me quedo con la paz", pero claro, si eso ya se convierte en algo recurrente, entonces digo: "Vale, aquí ya me están tomando el pelo". sí, llegar, siempre buscar el equilibrio entre el no pasar del desgaste hacia afuera ni que se te vengan hacia adentro por amor propio. O sea, poner los límites, pero tampoco tú salirte de ellos porque ahí vas a perder, te vas a perder energéticamente y en todo. Sí, en las guerras patrimoniales se pierde una energía tremenda y por eso hay que valorar cuánto vale emocionalmente ese dinero, si vale la pena o no, y normalmente no la vale, normalmente no. Sí, porque además es que está en juego muchas cosas, porque cuando tiene que ver con la familia, ya también tiene que ver con heridas de reconocimiento y hay, pues, tienes como una necesidad de que se te reconozca también de afuera, hay una O en el frustración. árbol, tu lugar. Es que claro, es que son muchas cosas. Por eso, pero bueno, como planteamiento genérico digo, vale, pues, Sí, No, depende de no te salgas del amor propio y no consientas nada tampoco que te vaya a desgastar. sí. Y bueno, comparto una de Amaya y dice que tiene dudas, ¿no? De cuánto de lo que hemos pasado era realmente un regalo para despertar o que hacían lo que querían con nosotros, como el típico de te hago daño, pero es por tu bien. A ver, Robert, ¿qué para mí son dices? las 2 cosas, son las 2. Es decir, ellos lo hacían egoístamente y nosotros lo aprovechamos porque somos inteligentes. O sea, los regresivos yo no creo que lo hagan con una motivación genuinamente altruista. Quizá desde el punto de vista de la conciencia universal y desde la fuente hacen su papel, pero desde luego en su encarnación actual lo hacen de un modo absolutamente egoísta y somos nosotros los que con nuestra inteligencia adaptativa podemos aprovechar la ventaja del daño que nos están haciendo. O sea, el que decide tomar al rival, al que tiene enfrente, al que le confronta, al que le ataca, decide tomarlo como alguien de quien aprender. Como decía antes Gorka, pues hasta del diablo puedes aprender algo si tienes la mirada lo suficientemente entrenada y adiestrada. Entonces, para mí son las 2 cosas. Para mí era un regalo si sabes aprovecharlo, si no, simplemente es una putada y ya está. Sí, porque también aquí, por lo que conozco a Maya y por ser lo que ha ido diciendo, van mucho las energías de la manipulación y de los intereses. El te hago daño, pero es por tu bien. Una persona es consciente de que te está haciendo daño, de por tu bien no es nada. Entonces, como hemos dicho antes, hay casos y hay casos, y cuando alguien es consciente de que está haciendo daño, aléjate de esa persona. Sí, no, y Eso es. aparte que el es por tu bien, digo, no, no es por tu bien, eso tiene que quedar clarísimo. O sea, lo del bien, en todo caso, lo encuentra a uno indirectamente, no porque el otro me esté proporcionando un bien y él sea consciente, digo, no, el otro quiere hacerte mal, te está haciendo daño y te está intentando encima convencer de lo contrario. Digo, si tú sacas algo positivo es gracias a ti, no gracias al otro. Entonces, la manipulación es que el otro pretende hacerte ver que te ha hecho daño por tu beneficio. Digo, no, lo ha hecho por su beneficio y tú, en todo caso, has sido capaz de adaptarte y conseguir un beneficio, pero por ti mismo, no a pesar del otro, no gracias al otro. Eso es. Siempre, al final, uno por el bien, eso no puede ver realmente por uno mismo. O sea, cuando te están machacando y dicen, no, no es por tu bien, ahí está claro que ahí hay un sometimiento. Sí, sí. Mm. Bueno, voy a poner una que me parece curiosa, a ver si Mm. Robert nos dice algo. Yvonne dice que, ¿por qué me afloran mis miedos más feos en estas fechas de otoño, invierno y en primavera se me pasa? Gracias. Bueno, ya la propia energía más fría Mm. hace que al enfriarse literalmente nuestro espacio interno, podemos acceder a capas más profundas, precisamente porque es un momento de mayor introspección y reflexión. Hasta los osos polares estos que hibernan y todo lo demás, pues sirve para entrar en capas más profundas. Mientras que en una etapa más cálida hay menos introspección y más acción. O sea, es como el día y la noche, ¿no? Pues la noche ya remite a un arquetipo mucho más introspectivo y por lo tanto van a aflorar las respuestas sensitivas más grandes, mientras que cuando uno está más absorto en la acción,
el nivel de miedo que se percibe es inferior. O sea, las veces que hemos tenido más miedo han sido en situaciones de espera, de antesala, de análisis, de parálisis. Rara vez experimentamos los mayores miedos cuando estamos actuando o estamos en movimiento, porque el movimiento en sí mismo es bastante incompatible con la energía del miedo. Por eso el famoso miedo escénico es antes de subir al escenario. Una vez que te vas metiendo en situación, ese miedo se va apagando, pero antes de salir, antes de entrar, como estás quieto, como estás parado, como tienes que pasar de 0 a 100, esa quietud, ese frío es más propenso a que aflore el miedo que en el calor. Por eso muchas veces los soldados, los militares, pues antes de ir a la guerra o lo que sea, pues se emborrachan o lo que sea, le meten calor al cuerpo, porque así se atenúa, se minimiza esa sensación de miedo que requiere de mucha más sensibilidad, requiere de mucha más energía femenina. Y entonces el frío y el invierno se asemejan más a lo femenino y por lo tanto pueden acercarte más a esa experiencia que llamamos miedo. Sí, al final es la observación de los ciclos de la vida, ¿no? El contemplar cómo los árboles permiten despojarse de todas sus ramas, de todas sus hojas, para poder entrar en una introspección. Quizás esas fechas de otoño-invierno es cuando estamos más dentro, cuando hay menos luz solar, ¿no? Estamos más en nuestra cueva porque fuera hace como más frío o sobre todo aquí en el norte llueve mucho más. Entonces estás más contigo mismo, ¿no? Haciendo también, aparte de lo que los ciclos del año, ¿no? Pues voy a revisar todo mi año, ¿no? Es como épocas que estás más en ti y luego al final la primavera, el verano es como más salir hacia afuera, ¿no? Vas más a más lugares que no vas en invierno, por ejemplo, la playa, el monte, es como que te apetece más la chispa de la vida, ¿no? El florecer, el poder recoger todo eso que has sembrado en esas otras etapas. Sí, al final ¿No? es que reiterar lo mismo, es ese circuito cíclico que es como una respiración. Y cuando vamos más a ese aspecto magnético, femenino, oscuro, de ir hacia adentro, claro, adentro es donde están realmente esperándonos todos esos miedos que están custodiando a nuestro ser. Y claro, cuando llegamos a ese aspecto más eléctrico, masculino, de salir hacia afuera, ese sol, pues bueno, ahí es cuando nos expandimos y salimos hacia afuera y quedan un poquito ahí resguardados esos miedos que habíamos dejado en nuestro interior. Al final, cuando vamos hacia adentro es cuando florece ese miedo a ser que nos está esperando. Mira, y nos dicen, y claro, los que viven en Canarias, allí siempre hace calor, ¿sabes? Cada uno va sacando, no, simplemente porque me ha hecho gracia, de que estábamos hablando de las etapas, ¿no? De dentro, de fuera, dicen, ya, pero oye, siempre Sí, pero tenemos por la noche como hace más frío, es decir, que aunque sea en un sí, microciclo más sí, pequeño sí. tienes frío, claro. Sí, sí, dice broma y es en plan de sí, sí, de hecho lo he compartido para eso, para poder reírnos todos un poco de lo que es la vida, ¿no? Que de todo podemos sacar puntillas si queremos, o de todo que podemos hacer un mundo si queremos, o podemos reírnos y compartir todos juntos de lo que es la vida misma. Y ahora quería compartir una que me ha parecido muy interesante, y es esta. ¿Qué estrategias han usado ustedes a lo largo de sus vidas para detener y analizar esos patrones mentales negativos y repetitivos? Así que, Robert, ¿qué estrategias has usado o qué herramientas tienes Una para manera que tengo cuando de someterlos a prueba es, me imagino que es otra persona, en ese caso imagino que es un consultante, el que me está exponiendo exactamente lo mismo que yo estoy pensando. Y entonces yo me pongo en tesitura de qué le diría al consultante. Si lo que le digo, eso es una tontería absoluta y tal, y no hagas ni un caso, que eso es alguien que te ha implantado, pues entonces ya puedo deshacerlo completamente. O sea, es externalizarlo, verlo desde fuera. Cuando lo veo desde fuera, me pongo en modo analítico mucho más frío, como si no me lo hubieran dicho a mí, porque todos tenemos un sesgo natural cuando nos analizamos a nosotros mismos. Y es que cuando recibimos una crítica, un comentario negativo, culturalmente nos vemos prácticamente obligados a aceptarlo y a encajarlo aunque nos rechine. Porque tenemos que ser humildes y por lo tanto, si me haces una crítica, tengo que agachar la cabeza y comérmela aunque me parezca una auténtica barbaridad. Entonces, eso es un sesgo cultural que prácticamente todos tenemos instalado. Y por eso es muy fácil que le demos pábulo a
cuestiones o comentarios que si se los dijeran a otro, a nuestro hermano, a nuestra madre o a un ser querido, decimos, fuera, esto es basura, no hagas ni puñetero caso, es completamente injusto. Pero a nosotros lo asumimos por vamos a decirlo, un exceso de humildad intelectual. Y ese exceso de humildad intelectual finalmente acaba erosionando, haciendo daño. Por eso siempre me imagino, si esto se lo dijeran a mi hermano, se lo dijera a mi madre, se lo dijera a mi pareja, ¿qué me parecería? ¿De una auténtica parida? Pues entonces lo es. Oh, pues muy chulo. ¿El tuyo? Bueno, ¿Tú cómo haces? al final, pues a lo largo de la vida, pues te llevas muchos batacazos y sobre todo en esos batacazos vas encontrando patrones y a quien más o a quien menos, pues le va despertando sobre todo la curiosidad de saber el origen de cada cosa y sobre todo, a mí algo que me ha servido, que compartimos mucho, es el de plantearnos la vida como si fuera un juego de detectives y que el propósito real del juego es el de conocernos realmente cómo somos verdaderamente en nuestro interior. Porque tenemos que partir desde la premisa de que nos hemos ido conformando ese personaje del que hemos hablado antes, que en el fondo nos ha ido alejando mucho de nuestro interior. Entonces es como un juego detectivesco de ir soltando esas capas que son muchas veces esos pensamientos que van aflorando, que nos desvalorizan, que hacen juicios sobre nosotros o situaciones externas que nos hacen daño y que suelen ser repetitivas, pues empezar a hacer ese juego de conocernos, de preguntarnos siempre ese quién soy hasta llegar a ese yo soy, que es tras identificar sobre todo esas cosas externas que nos encienden internamente, el volver a reenfocarnos. Es que el foco es lo fundamental. Cuando sí que conseguimos empezar a mirar hacia adentro, es cuando realmente empiezan a salir afuera esos cambios y sobre todo a soltar esas capas artificiales que nos habíamos implantado simplemente para proteger aquello de lo que nosotros mismos nos habíamos desconectado. Pues yo lo que hago para poder detener o analizar esos patrones son varias cosas. Yo o hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, hasta que a veces le pongo la cabeza como un bombo y Doy entonces fe, sí. ya paro. Otras, me voy en las líneas temporales para poder ver energéticamente qué ha pasado, de dónde no ha pasado, de dónde. Pues otra vez, mental. O si no, cuando no puedo salir del bucle y no puedo parar, a mí lo que me sirve es ponerme a dibujar. Y dibujo ahí sin mente, ahí sí que simplemente me permito fluir y fluir y fluir. Y hago dibujos o pinto o doy brochazos o saco la rabia o experimento las emociones a través del lienzo en blanco y luego ya en perspectiva observo y veo que he pintado y digo, mira dónde estaba. Así por si a alguien le sirve. Y bueno, y para ir cerrando ya, voy a poner simplemente esta preguntita que me parece que es la mejor para poder cerrar. Y es que Eli nos dice que qué tips podemos dar de resumen de este vídeo. Así que, Robert. Si la vibración es el resultado de la relación que tienes contigo mismo, lo que más afecta a tu vibración es lo que te dices. Todo aquello que te estás dialogando y diciendo a ti mismo. Hablábamos de los bucles, un bucle no deja de ser una información que está dentro de ti y es como si tú eres un envase y a ese envase le vas moviendo un cubo de basura y vas esparciendo la basura, pues lo que vas a tener finalmente vibratoriamente es equivalente a esa basura. Si lo que te estás diciendo son cosas, aparte de bonitas, elegantes y armoniosas, son inteligentes, es decir, te las crees, están bien argumentadas, o sea, cuando te elogies de una manera que sea realista, eso se va a ir poco a poco aposentando en tu sistema de creencias. Si eso se va aposentando, el bien va a prevalecer dentro de ti. Dentro de ti hay más bien que mal. Si dentro de ti hay más bien que mal, lo lógico es que quieras compartir ese bien con los demás. Si dentro de ti hay más mal que bien, quieres compartir ese mal con los demás, porque quieres que los demás te entiendan y te comprendan. Entonces, cuando uno quiere hacer el bien es tan sencillo como hazlo primero dentro de ti, contigo. Si lo haces dentro de ti contigo, el nivel de mal que va a entrar en tu vida va a ser mínimo.
y solo frente a los males más gigantescos quizá vas a reaccionar de un modo más vehemente, pero eso va a ser una vez de cada 1000, no va a ser una de cada 100 ni una de cada 10. Entonces, primero empieza a crear el bien en ti y poco a poco lo irás creando también afuera, porque eso es lo que quieres compartir, eso es lo que tienes dentro y eso es lo que vas a hacer crecer y multiplicar. Eso por lo menos sería mi aportación como resumen de lo que quiero transmitir en el vivo de hoy. Sí, y sobre todo también queremos dar paz a esa guerra interna. Y realmente el conflicto interno, esa guerra que tenemos en nuestro interior, es por una separación y porque en base a las estructuras mentales limitantes que tenemos, no casa el pensamiento, el intelecto con la emoción, con el sentir. Entonces, fruto de ese choque interno, la acción es totalmente incoherente a eso que habíamos sentido. Entonces es simplemente empezar a abrazar nuestro sentir, en el sentido de no poner juicio en nuestro interior en base a lo que sentimos. Como lo que es adentro es afuera, eso nos va a enseñar también a dejar de poner juicio a lo de afuera. Por lo tanto, vamos a, como estabas diciendo, vamos a entrar en una armonía energética. Es decir, todo lo frecuencialmente que salga de nuestro interior, porque somos un toroide electromagnético, somos una respiración que simplemente hace una expresión hacia el universo y para poder conocer el universo y lo que nos viene de vuelta, para conocernos a nosotros mejor, se va a ir retroalimentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar alimentando? Todo aquello que seguimos rechazando, que seguimos sin querer ver de nuestro interior, sin querer aceptar, el exterior nos va a seguir reflejando y vamos a seguir fomentando esa guerra interna y vamos a seguir rechazando todo cuanto damos en nuestro exterior. Por lo tanto, es empezar a poner ese foco interno dentro de nosotros y empezar a hacer las paces con todo aquello que sentimos y que no habíamos conseguido liberar. Entonces, cuando no vamos a hacer que cambie el mundo de la noche a la mañana, pero sí nuestra manera de poder percibirlo sí que va a cambiar. Y yo diría que no nos exijamos tanto, que nos seamos más flexibles y que vivamos más. Porque creo que eso lo resume todo, ¿no? Con lo que ha aportado Robert y con lo que ha compartido Gorka. Debemos ser pacientes con nosotros para poder expandir ese amor que ya llevamos dentro. Así que bueno, no sé si quieres compartir algo más de cierre o no, porque No, si yo no creo se que nos ya hace está muy bien. largo. Sí, por eso. Decir que muchísimas gracias por compartir con nosotros una vez más, por estar aquí, pues bueno, intentando sumar un granito de harina a esa conciencia de todos, que gracias a todos los que nos habéis estado viendo, que nos veáis en diferido, que seáis felices y que aunque la vida no sea siempre bonita o agradable, sepamos que pedir ayuda o entrar en esa calma es lo que nos va a poder hacer continuar en esta tierra que realmente es más hermosa de lo que nos lo quisieron pintar. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.